¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que dijo Jesús mientras moría? En medio del dolor, la injusticia y el abandono, Él no clamó por venganza. Hizo algo que el mundo todavía hoy intenta comprender. Hoy, en el canal Virtud en Verso, conocerás una de las frases más impactantes jamás pronunciadas por un ser humano. Pero esta no es una frase común. Fue dicha mientras la sangre corría, mientras los ojos se nublaban por el dolor y mientras la multitud se burlaba de aquel que moría en una cruz. Es una frase que resuena a través de los siglos, llevando un poder que el mundo aún no ha comprendido por completo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué puede significar esta petición de perdón viniendo de un hombre que está siendo injustamente ejecutado? ¿Quién, en plena agonía, usaría su último aliento para pedir misericordia por sus agresores? Esta frase, dicha por Jesús, nos invita a sumergirnos en el más profundo misterio del amor, del perdón y de la justicia divina. Quédate hasta el final de este video, porque esta historia transformará tu manera de ver el mundo, el pecado y la cruz. Y al final te dejaré dos sugerencias poderosas para que continúes este viaje. Un video sobre el Verbo se hizo carne y otro investigando lo que la Biblia realmente dice sobre el diezmo. La escena es brutal. 3 cruces levantadas en lo alto de un monte llamado Gólgota. Entre 2 criminales, un hombre inocente sangra, su cuerpo desgarrado por los azotes romanos, su cabeza herida por espinas, sus manos y pies atravesados por clavos. Alrededor, los soldados se burlan, los líderes religiosos ríen con sarcasmo y los curiosos observan como si fuera un espectáculo. Y, en medio de este escenario de dolor e injusticia, Jesús abre sus labios heridos y pronuncia algo que nadie esperaba. Padre, perdónalos. No hay odio en su voz, no hay sed de venganza. Hay compasión, hay intercesión, hay un clamor por misericordia, no para sí mismo, sino para los que lo hieren. Esta es una de las declaraciones más desconcertantes y profundas de las Escrituras, y si escuchamos con atención, nos daremos cuenta de que contiene la esencia misma del corazón de Dios, un padre que perdona, incluso cuando sus hijos no saben lo que hacen. Una gracia tan escandalosa que nos obliga a detenernos, reflexionar y preguntarnos, ¿realmente comprendemos lo que es el perdón? Pero, ¿qué quiso decir exactamente Jesús con no saben lo que hacen? ¿Acaso aquellas personas eran inocentes? Al fin y al cabo, fueron ellas las que gritaron «¡Crucifícalo!», las que prefirieron liberar a un asesino llamado Barrabás, las que le escupieron en el rostro, se burlaron de sus milagros y se negaron a escuchar sus palabras. ¿No sabían lo que hacían o no querían saber? Aquí, Jesús no está diciendo que eran ignorantes en el sentido absoluto, sino que estaban espiritualmente ciegos. Tenían ojos, pero no veían, oídos, pero no escuchaban. Estaban tan envueltos en la oscuridad de la religiosidad, el orgullo y el miedo, que no reconocieron al mismo Dios que caminaba entre ellos, y aún así, Él los perdona. Esto nos revela una verdad abrumadora. El perdón de Dios no espera una comprensión completa ni un arrepentimiento previo. Nace del amor incondicional de un Salvador que elige perdonar incluso cuando está siendo destruido. El perdón que brota de los labios de Jesús en esa cruz no es teórico ni simbólico, es real, encarnado, sangriento. No es un mensaje de consuelo genérico, sino un acto concreto de redención en medio del dolor. Cada palabra que Él dijo allí tenía un peso eterno, pues estaban siendo pronunciadas en el centro del plan divino de salvación. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, está intercediendo como sumo sacerdote, como cordero sacrificial, como el mediador entre Dios y los hombres. Está asumiendo para sí el papel de abogado de aquellos que lo rechazan. Y aquí está la belleza impactante. Él no clama por justicia, sino por misericordia. No exige reparación, sino que ofrece reconciliación. Mientras los clavos aún rasgan su carne, Él ya está sellando con su propia vida el perdón que nos liberaría del juicio eterno. El clamor de Cristo en la cruz es el clamor de un Dios que ama hasta el final, incluso cuando el final parece una derrota. El Evangelio de Lucas es el único que registra esta frase de Jesús en la cruz, y no es casualidad.
Lucas, el médico amado, era también un observador sensible de la naturaleza humana y un mensajero de la compasión divina. Su evangelio está lleno de historias de perdón: el hijo pródigo, el publicano arrepentido, la mujer pecadora que unge los pies de Jesús. Y ahora, en su narrativa de la crucifixión, nos entrega la mayor de todas las demostraciones de perdón: el propio Cristo rogando por sus verdugos. Al incluir esta frase, Lucas nos invita a entender que el perdón no es solo un mandamiento moral, sino un retrato de quién es Dios. Y más que eso, nos confronta con el hecho de que, de alguna manera, todos nosotros estamos representados en esa multitud, porque cuando elegimos el pecado, rechazamos la luz y negamos la verdad, nosotros tampoco sabemos lo que hacemos, y aún así, Él nos perdona. Imagina el cielo en silencio mientras esta frase resuena por la tierra. Los ángeles contemplan, quizás con asombro, al Creador siendo crucificado por sus criaturas, y aún así, intercediendo por ellas. Es como si el universo se detuviera por un instante para escuchar el amor en su forma más pura. Padre, perdónalos. Esta súplica no es solo una petición aislada, sino que está en el centro de todo lo que Jesús vino a hacer. No vino solo a enseñar buenas lecciones, a sanar enfermos o a denunciar a los hipócritas. Vino a perdonar, vino a restaurar lo que el pecado había roto, vino a convertirse en el puente entre un mundo en rebelión y un Dios con los brazos abiertos. Y el precio de ese perdón sería altísimo: su propia vida. La cruz es, al mismo tiempo, el tribunal de la justicia divina y el altar de la misericordia perfecta. Y fue allí, entre el cielo y la tierra, donde Jesús nos enseñó que el amor verdadero no espera ser comprendido, se entrega incluso sin garantías de ser aceptado. La frase de Jesús en la cruz no fue dirigida solo a los soldados que lo clavaron, ni solo a los líderes religiosos que tramaron su muerte. Traspasa los límites del tiempo y alcanza a cada generación. Padre, perdónalos. No es solo un eco del pasado, es una intercesión viva que todavía resuena sobre nosotros, porque todos, en 1900, algún momento, ignoramos la verdad, nos alejamos del bien, preferimos el egoísmo al amor. Todos, en nuestra ignorancia espiritual, participamos en el rechazo a la luz, y aún así, Él nos mira con compasión y dice: no saben lo que hacen. Esta es la declaración que derriba nuestras excusas y desmonta nuestras defensas. Porque si Él nos perdona en medio de nuestra ceguera, ¿cómo podemos seguir viviendo como si no necesitáramos perdón? Esta frase es un espejo que revela la gravedad del pecado, pero también una ventana que nos muestra la inmensidad de la gracia y nos desafía a responder: ¿qué haremos ante un amor así? La cruz no fue solo el lugar del dolor, sino el escenario de la revelación más intensa sobre el carácter de Dios. Y esta frase, tan corta pero tan cargada de eternidad, revela que el perdón no es una reacción emocional, sino una decisión voluntaria, activa y divina. Jesús no esperó una disculpa, no exigió un reconocimiento previo de la culpa, simplemente perdonó. Y al hacerlo, expuso algo que va en contra de toda lógica humana. El verdadero perdón antecede al arrepentimiento. Esto es lo que nos escandaliza y al mismo tiempo nos salva, porque si dependiera de nuestra comprensión o de nuestro cambio, estaríamos perdidos. Pero Dios decidió amar primero, decidió extender la mano incluso cuando éramos enemigos. Como escribe Pablo en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Él nos amó en el peor momento, en el apogeo de nuestra ignorancia, y eso lo cambia todo. Esta declaración de Jesús nos obliga a reconsiderar todo lo que pensamos sobre la justicia, la venganza y la misericordia. Porque en la lógica humana, el perdón es condicional. Se le da a quien demuestra arrepentimiento, a quien reconoce su error, a quien pide disculpas. Pero en la lógica divina, el perdón se origina en el amor.
error, no en la reacción del otro. Jesús no esperó a que Pilato cambiara de opinión, no exigió que los soldados romanos comprendieran su error, ni siquiera les pidió a los fariseos una confesión de culpa. Simplemente oró por ellos. Le pidió al Padre que no les imputara ese pecado, y con ello nos enseñó que el verdadero perdón no depende de la justicia de los hombres, sino de la misericordia de Dios. Ese es el escándalo de la gracia. Un Dios que perdona a asesinos, que ama a los que lo odian, que se entrega por quien lo rechaza. Y esa misma gracia se ofrece hoy, a mí, a ti, a todo aquel que cree. Pero no podemos ignorar el dolor que envolvía este perdón. Jesús no lo ofreció desde un trono, ni lo proclamó en un templo. Lo declaró colgado en una cruz, con el cuerpo desgarrado, los pulmones colapsando, el corazón a punto de detenerse. Sentía la angustia del abandono, el peso del pecado del mundo, el silencio del cielo. Aún así, su respuesta fue el perdón. Esto nos enseña que el perdón más auténtico no nace de la ausencia de dolor, sino de la elección de amar, incluso en medio del dolor. Es fácil perdonar cuando ya hemos superado el sufrimiento. Lo difícil es perdonar mientras sangramos, y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Por eso, cuando Él dice, Padre, perdónalos, no solo está liberando una palabra, está abriendo un camino donde el perdón no es debilidad, sino fuerza, donde amar a los enemigos no es una utopía, sino imitación de Dios, y donde la cruz, en lugar de ser un símbolo de muerte, se convierte en la mayor prueba de vida. Lo que muchos no perciben es que esta frase de Jesús es al mismo tiempo un clamor por perdón y una advertencia sobre la ignorancia espiritual. No saben lo que hacen. Esta ignorancia no es inocencia, es ceguera causada por el pecado. Es la condición de quien actúa contra Dios sin percibir la gravedad de lo que está haciendo. Y esa es la realidad de gran parte de la humanidad hasta hoy. ¿Cuántos continúan burlándose de la cruz, rechazando la gracia, viviendo como si Dios fuera un detalle opcional en la vida? ¿Cuántos continúan crucificando la verdad, cambiando lo eterno por lo inmediato, eligiendo a Barrabás en lugar de a Cristo? La petición de Jesús muestra que, incluso en estos casos, todavía hay esperanza, porque Él no vino a destruir a los ignorantes, vino a iluminarlos. No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Juan 3:17. Su intercesión en la cruz sigue viva y alcanza a todo aquel que, al encontrarse con la luz, decide no cerrar más los ojos. Esta oración de Jesús también revela algo aún más profundo. No solo perdona, sino que enseña a perdonar. Al decir, Padre, perdónalos, nos muestra cuál debe ser la postura de quien quiere seguir sus pasos. El perdón de Cristo no es solo un acto salvífico, es también un modelo de vida. Nos está diciendo con su propio dolor, así es como deben reaccionar al odio, así es como deben lidiar con la injusticia, así se vence el mal. Y esto es aterrador, porque va en contra de todo lo que nos han enseñado. Vivimos en un mundo que responde a la ofensa con ataque, al error con venganza, a la herida con silencio o desprecio. Pero Jesús nos llama al camino más estrecho, el de la cruz. Él mismo dijo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Y en la cruz demostró que no era solo un discurso. Perdonar no es olvidar ni justificar el error. Perdonar es decidir que el mal no tendrá la última palabra. Al perdonar a los que lo crucificaban, Jesús rompe una lógica antigua, la del ojo por ojo, diente por diente, e inaugura un nuevo reino, donde la justicia no anula la gracia, sino que camina a su lado. En la cruz, Él no solo salva, sino que desarma los poderes del mundo. Muestra que el verdadero rey no conquista por el poder de las armas, sino por la entrega de su propia sangre. Y en ese gesto reside la victoria más sublime. El perdón ofrecido por Jesús no significa que Dios ignore el pecado. Al contrario, significa que el pecado fue pagado en su totalidad por quien no debía nada. La justicia de Dios no fue violada, fue satisfecha en Cristo. Y por eso,
Ahora, la gracia puede ser ofrecida a todos, sin excepción. Ese es el escándalo del Evangelio. Es también el consuelo de los que sienten que han errado demasiado, que han herido demasiado, que están demasiado lejos. La cruz responde con una certeza: todavía hay perdón, porque la voz de Jesús sigue resonando: Padre, perdónalos. Pero para que este perdón tenga efecto en nuestras vidas, se necesita más que admiración por la cruz. Se requiere arrepentimiento y fe. La oración de Jesús fue universal en su alcance, pero personal en su aplicación. Dios ofrece el perdón, pero no lo impone. Él extiende la mano, pero espera nuestra respuesta. Esto queda claro en la propia escena del Calvario. Dos ladrones crucificados junto a Cristo. Ambos escucharon la misma frase. Ambos vieron la misma sangre correr. Ambos presenciaron el mismo dolor. Pero solo uno reconoció su culpa y dijo: Señor, acuérdate de mí en cuando vengas en tu reino. Y a él, Jesús le respondió: Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42. 43. El otro, sin embargo, permaneció en su orgullo, burlándose hasta el final. Dos destinos distintos ante el mismo perdón. Esto nos muestra que la gracia es abundante, pero necesita ser recibida con humildad. La cruz no fue levantada solo para emocionar, fue levantada para transformar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una frase que atraviesa los siglos y nos alcanza hoy, en pleno siglo XXI. Todavía se levantan cruces, no de madera, sino de rechazo, indiferencia y orgullo. Cristo sigue siendo ignorado por millones, ridiculizado por muchos, cambiado por ideologías, placeres y vanidades. Y aún así, su corazón sigue siendo el mismo, compasivo, intercesor, listo para perdonar. Esta frase no pertenece solo a un momento histórico, es una puerta abierta en el presente. Cada vez que alguien oye hablar de Jesús y entiende que fue por él que el Hijo de Dios murió, esta frase resuena: Padre, perdónale. La cruz no está en el pasado, está ante cada uno de nosotros. Podemos burlarnos de ella o arrodillarnos ante ella. Podemos seguir sin saber lo que hacemos o despertar, porque el perdón de Cristo está disponible, pero la decisión de aceptarlo es nuestra, y el tiempo para ello es ahora. Muchos se preguntan: ¿cómo es posible perdonar algo imperdonable? ¿Cómo es posible orar por quien nos ha herido, traicionado o destruido partes de nuestra vida? La respuesta está en la cruz. Cuando miramos a Jesús, vemos que el perdón no se basa en el merecimiento del otro, sino en la obediencia a un amor mayor. Y es por eso que perdonar a veces duele. Es morir al ego, es acallar el deseo de venganza, es confiar en que la justicia final está en manos de Dios. Jesús no solo nos salvó, nos enseñó a vivir, y vivir como Él vivió es amar a los que no merecen, es extender la mano cuando todo dentro de nosotros grita que la apartemos. El perdón no es debilidad, es la más profunda manifestación de fuerza espiritual. Quien perdona se libera, quien perdona se asemeja a Cristo mismo. Y si Él, colgado en una cruz, sangrando, pudo orar por sus asesinos, ¿acaso no podemos nosotros también dar el primer paso? La oración de Jesús en la cruz también nos revela algo sobre el Padre. Fíjate que no dice yo los perdono, sino Padre, perdónalos. Esto no significa que Jesús no tuviera autoridad para perdonar. Después de todo, había perdonado pecados durante su ministerio. Marcos 2, 5, 10. Pero en ese momento está ejerciendo su papel como mediador. Está intercediendo por nosotros ante el Padre, como un abogado que defiende lo indefendible basándose en el amor. Y esta intercesión no terminó en la cruz. La carta a los Hebreos declara que Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Es decir, aún hoy Cristo continúa suplicando por mí y por ti. La cruz fue el inicio visible de una intercesión eterna. Cada vez que caemos, cada vez que erramos, cada vez que fallamos,
La voz del Hijo clama, Padre, perdona. Esa es nuestra esperanza. No nos sostenemos por nuestra propia fuerza, sino por un Salvador que no desiste de orar por nosotros. Si hay un mensaje que la cruz grita al mundo, es este: todavía hay tiempo, todavía hay esperanza, todavía hay perdón. Porque si Jesús pudo perdonar a los que lo estaban matando, puede perdonar a cualquiera de nosotros. No importa el tamaño del error, la profundidad de la culpa, ni los años que hayas pasado lejos de Dios. Si la gracia alcanzó a un soldado romano que clavó los clavos, si tocó el corazón de un ladrón que moría junto a Cristo, si fue ofrecida a la multitud que se burlaba, entonces también está disponible para ti. La sangre que corrió en esa cruz no se secó, sigue viva, clamando por reconciliación. Y todo comienza con un reconocimiento humilde. No sabía lo que hacía, pero ahora lo sé. Este despertar espiritual es el primer paso hacia la salvación, porque la cruz no es solo el final de la vida de Jesús, es el nuevo comienzo para todo aquel que cree. ¿Qué harás con este nuevo comienzo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta no es solo una frase, es la llave que abrió las puertas del cielo para la humanidad. Es el corazón de Dios expuesto ante el mundo. Es la intercesión que nos alcanzó incluso antes de que pidiéramos ayuda. Y ahora, ante esta cruz, esta oración y este amor, nadie puede permanecer indiferente, porque en el fondo todos hemos formado parte de esa multitud, ignorando, rechazando o simplemente sin comprender quién era Él. Pero hoy tenemos ante nosotros una nueva oportunidad: entender, aceptar y vivir bajo la luz del perdón. La cruz no fue el final, fue el comienzo de una nueva historia, y esa historia continúa escribiéndose cada vez que alguien responde al llamado del Salvador. La oración de Jesús está viva, el perdón está accesible y la decisión está en nuestras manos. Ya sabes lo que Él hizo por ti. La pregunta ahora es, ¿qué harás tú por Él? Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: acepto este perdón. Queremos saber qué piensas sobre esta frase tan poderosa de Jesús y cómo te habla hoy. Aprovecha también para dejar tu me gusta, suscribirte al canal Virtud en Verso y activar la campanita, porque aquí tenemos videos nuevos todos los días, siempre con reflexiones bíblicas profundas, misterios revelados e historias que transforman. Y al final de este video te dejaré 2 contenidos increíbles para que continúes tu viaje. Uno sobre Juan 1:1. El Verbo se hizo carne, y otro investigando lo que la Biblia realmente dice sobre el diezmo. Que el perdón de Cristo cubra tu vida e ilumine tu camino. Hasta el próximo video.